inicialmente lo que hay es que somos invitados a una delegación que va a Irak, que en ese momento está bajo el embargo, el cruel embargo que le había sometido Naciones Unidas, especialmente Estados Unidos, y vamos a Irak y a partir de ahí tomamos contacto y caemos en la cuenta de que no hay nada organizado, nada que ponga el mundo árabe encima de la mesa, la situación del mundo árabe, la cuestión palestina, la cuestión de Irak, la cuestión de Argelia, etcétera, etcétera, ¿no? La primera acción que hacemos es de solidaridad con Irak, expresamente, aparte de esta delegación, viene un grupo de niños a operarse aquí a Málaga y surge en ese entorno una solidaridad muy grande de mucha gente que ya se vincula de manera permanente con la asociación. Pues esos niños habían nacido cuando la primera guerra del Golfo y se demostró que los problemas que tenían, las cardiopatías que tenían, provenían del armamento que usaron los norteamericanos, que utilizaba uranio empobrecido. Lo que se pretendía con ellos no era simplemente curar a estos menores, sino que fuera un toque de atención, una llamada a la realidad, una denuncia de lo que estaba pasando en Irak y en el mundo árabe. Vamos al Irak del embargo, vamos al Irak donde mueren 500.000 de niños a causa del embargo, y vamos a ver esa realidad que Madeleine Albright defiende, porque ella dice que es el precio, la muerte de estos 500.000 de niños es el precio que hay que pagar para evitar la guerra en Irak, que luego vimos que no se pudo evitar, ¿no? Fue un precio pagado en vano. Aquí con más criterios. Esto es tierra palestina. Triple, hay ocupación de la tierra y hay ocupación de las personas. Al-Quds tenía la iniciativa de hace algo más de tiempo ya de hacer delegaciones andaluzas, porque el compromiso que teníamos era dar a conocer y conocer de primera mano lo que pasa en Palestina, porque es la forma de implicarte y la forma de conocer. La idea de las delegaciones conllevaba redes aquí y redes allí, es decir, nosotros llevábamos a la gente no de paseo, no para que viera la ocupación de Israel, no para que ya la segunda, la tercera, la cuarta delegación viera el muro, que al principio no existía, o se enfrentara con los militares, sino también y fundamentalmente para que conocieran esa sociedad civil tan organizada que había en Palestina. Yo recuerdo un viaje muy importante, le llamábamos delegación. Es una delegación que conseguimos que entrara en Gaza, que conociera la situación de Gaza, que también pudiera visitar a Yasir Arafat, entonces presidente de la Autoridad Palestina, en Ramallah. Nosotros queríamos que conocieran la realidad sobre el terreno y luego se organizaran como mejor les pareciera, pero que denunciaran lo que estaba ocurriendo en Palestina, que dijeran la verdad. Holy shit, Martin. That's the other building. That's terrorists. Other building? That's terrorists, bro. That's fucking terrorists. Holy shit. En el 2001, cuando hay un ataque de Arabia Saudí contra Estados Unidos y caen las Torres Gemelas, empieza a cambiar el mundo. Por un lado hay una voluntad de mezclar las cosas y
Estados Unidos ataca primero a Afganistán, que no es mundo árabe, pero como si lo fuera, y luego a Irak, que no tiene nada que ver, pero como si lo tuviera, simplemente porque tenía nacionalizado el petróleo y Bush tenía esta guerra pendiente y quería hacer esta guerra contra Irak. Así que eso lo único que es el primer paso. Hay una gran movilización contra la guerra y contra las guerras y contra las ocupaciones y contra todo lo que está pasando en el mundo árabe, pero yo creo que inicialmente no fuimos conscientes de cómo estaba cambiando el mundo, y eso lo vemos ahora, cómo ha cambiado la percepción del mundo árabe. Esos pueblos con los que nos sentíamos tan hermanados, que están al otro lado del Mediterráneo, cómo ha cambiado la percepción de las relaciones internacionales, cómo ha aumentado la desconfianza con los extranjeros, cómo ha aumentado el racismo también. El mundo ha cambiado muchísimo y eso ha afectado mucho también a la organización, a nuestra asociación, a cómo nos organizamos y a las respuestas que hay sobre las cosas. Todo esto que nos retrata en un mundo donde estamos asediados por ese terrorista árabe, cuando la realidad y los datos indican que quien realmente sufre el terrorismo son los propios países árabes o musulmanes. Tenemos nosotros que hacer frente ya a lo que se ha dado por llamar islamofobia o arabofobia, ¿no? De la crisis de Siria, el fenómeno de la migración y ese nuevo también problema que algunos partidos políticos y algunas agendas también han construido, y es el peligro del otro. Las veladas de música de Gibralfaro, en solidaridad con Palestina, han sido para nosotros un referente. Nos ha dado fuerza a los propios organizadores, ¿no? A la propia asociación, por la respuesta que hemos visto en la gente y por lo que suponía el acto en sí. Porque esta idea de hacer un concierto en este marco donde estamos ahora, en el Castillo de Gibralfaro, y un concierto solidario con colaboraciones tan entrañables de gente dedicada a la música. Alza y toma, y vamos allá. Vamos a escuchar. Y hay un momento en el que decidimos dar un salto y hacer unos compromisos con nuestras contrapartes, también porque respondemos a sus demandas y a sus necesidades, que siguen siendo muy altas. Y nosotros necesitábamos trabajar con la sociedad civil, no queríamos trabajar con los gobiernos. ¿Por qué? Todo el mundo lo sabe, prácticamente en todo el mundo árabe lo único que hay son dictaduras. Nosotros no teníamos ningún interés en trabajar con los gobiernos. Palestina era el ejemplo claro de una sociedad civil muy organizada en la carencia que tiene de un gobierno fuerte, contundente y que haga frente a la ocupación que lleva durante décadas, ¿no? Era un ejemplo. Había organizaciones, y sigue existiendo, organizaciones de derechos humanos muy fuertes, organizaciones de salud, organizaciones de jóvenes, de sindicalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y Palestina yo creo que sigue siendo el ejemplo de una sociedad civil muy organizada en respuesta, ya digo, a la carencia de un gobierno contundente contra la ocupación. El AIC, el Centro de Información Alternativa, situado en Jerusalén, participa gente de Palestina, participa gente israelí, y nos parecía que era una forma estupenda de también trabajar en Palestina y fomentar también su funcionamiento. Ellos son periodistas,
y hacen documentación, y bueno, creo que también eso ha sido un punto a nuestro favor porque hemos apostado por asociaciones distintas y formas distintas de trabajar también en Palestina, que creemos que esa diversidad de forma de nuestro trabajo también enriquece nuestro apoyo. El Instituto Canaán de Nueva Pedagogía es un centro que se dedica a trabajar con niños que están sobreviviendo bajo la guerra, con traumas, con problemas psicológicos, con problemas de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? A nosotros nos ha parecido que era una asociación estratégica porque es el futuro de Palestina. No podemos trabajar con gente que esté traumatizada, que haya vivido una guerra y tras de otra y tras de otra. Nosotros queremos trabajar que haya en el futuro hombres y mujeres que hayan visto otra realidad, que hayan recibido otra educación, que hayan recibido consuelo para su dolor y para sus pérdidas, ¿no? Y el Instituto Canaán hace un trabajo estupendo con estos niños en Gaza. Nuestro compromiso ha ido agrandándose con Canaán porque de partir solo de los fondos que enviaban una vez al año en la velada, hemos empezado a tener proyectos con ellos con súper éxito, en el sentido de que están siendo muy satisfactorios su desarrollo allí. Y es de las contrapartes que tenemos más cariño. Tenemos también compromiso con los comités de la salud, que suplen y acompañan al sistema público sanitario en Palestina y en Gaza, en Cisjordania y en Gaza. Y bueno, trabajan bien, necesitan nuestro apoyo y de hace unos años también estamos participando con ellos, con temas de salud materno-infantil, con temas de planificación familiar, con temas de detección de cáncer de mama en el caso de la señora y bueno, con proyectos de apoyo sanitario que es fundamental. En Gaza tenemos otra organización que también es estratégica, que es el Centro Palestino de Derechos Humanos. Nosotros creemos fundamentalmente en los derechos humanos, en todas las partes del mundo, todas partes del mundo. Todo ciudadano tiene derecho a que se respeten sus derechos humanos. El Centro Palestino de Derechos Humanos hace denuncias tanto contra Israel como contra la autoridad palestina y defiende a los ciudadanos de Gaza y Cisjordania contra la ocupación israelí, pero también contra las ocupaciones del poder de la autoridad palestina. Sus informes, sus recursos, su trabajo es reconocido internacionalmente y a nosotros nos ha parecido que era una organización estratégica para ahondar y profundizar en esas denuncias. A nosotros nos pide el director del Centro Palestino de Derechos Humanos, Rayi Surani, ¿queréis formar parte de este proyecto? Y nosotros le dijimos sí, vamos a buscar un grupo de abogados y vamos a presentar ante la Audiencia Nacional los casos. El caso que se presenta inicialmente es un caso contra Benjamin Ben Eliezer, que era ministro de Defensa en ese momento, y contra toda la cadena de mando militar, que hace un ataque contra Gaza en el 2011, donde mueren fundamentalmente niños, manda una bomba de un tonelaje inmenso contra una familia, porque vive cerca un miembro de Hamás, y mueren muchísimos niños. Y ese crimen se ha presentado en muchos tribunales, se presentó en España. Para nosotros fue un logro también, y yo creo que fue de las cosas que más emocionaron a la solidaridad con Palestina, ver que habíamos llegado a los tribunales, habíamos llegado a la Audiencia Nacional y se había admitido a trámite esa causa. Y realmente fue una alegría inmensa para toda la solidaridad con Palestina, ¿no? Estamos aquí y vamos a seguir estando con el pueblo palestino, pero que no nos quepe duda de una cosa: nuestros gobiernos son cómplices y hay que acabar con ellos. Nosotros, cada vez que había acciones bélicas y ataques de estos terribles, tanto hubo a Gaza como los que se hacían en el Líbano, nuestra intención era salir a la calle y lo hacíamos siempre que podíamos, buscando el máximo de apoyo. La operación Plomo Fundido fue en plena Navidad,
Fue una operación bestial, bestial. Y nosotros captamos que la gente tenía una necesidad brutal de dejar los polvorones a un lado, los regalos a un lado, la fiesta a un lado y salir a denunciar. Las acciones que nosotros montábamos eran muy positivas y además también es que montábamos cosas que se salían un poco de lo corriente, ¿no? Yo recuerdo en la plaza de la Constitución llena de pares de zapatos de niños de tallas pequeñas, ¿no? Eso eran zapatos para niños pequeños, y con el nombre puesto de niños que habían muerto en Gaza y la edad de ese niño, ¿no? En una campaña que hubo, una agresión contra Gaza muy fuerte que hubo. Y entonces cuando se veía la plaza de la Constitución llena de pares de zapatos con nombres árabes puestos delante de cada par, con la fecha de nacimiento de ese niño, ¿no? O los años que tenía cuando murió, pues realmente eso cualquier persona con sensibilidad no podía sustraerse a ese efecto, ¿no? A esas alturas todos sabíamos que nuestro futuro era incierto, miserable. Estábamos en las manos de Israel, pero no me podía imaginar que ese día... Nosotros simulamos un bombardeo en la calle Alcafevilla, donde la gente caía y se moría, y leíamos testimonios de gente muerta, de gente que decía que estaba comiendo en su casa y le habían bombardeado, de niños que decían que ya no iban a crecer porque habían muerto, de madres que decían que no volverían a ver a sus hijos porque ella también había muerto. Y luego hubo también una manifestación enorme que fue silenciosa, donde la gente portaba carteles denunciando el sionismo, denunciando la barbarie, denunciando el silencio de Europa, denunciando la complicidad de Estados Unidos. Y fue una manifestación donde al final se leyó un manifiesto y la gente estaba conmovida por el dolor, pero a la vez se sentía consolada por la compañía de otros muchos ciudadanos que habían acudido a esa manifestación. En el 2006 Israel inicia una ofensiva brutal contra Gaza y contra el Líbano. Alquilamos una avioneta por bonos que vendíamos a 10 euros, es decir, tuvimos que llegar a muchísima gente para alquilar esta avioneta. La campaña se llamaba Ayúdanos a poner el grito en el cielo. El grito en el cielo por lo que está pasando en el Líbano, el grito en el cielo por lo que está pasando en Gaza, el grito en el cielo por el silencio de Europa, el grito en el cielo por la complicidad de Estados Unidos, ¿no? Había que ponerle el grito en el cielo sobre muchas cosas y pedimos a la gente que nos ayudara. Y en esa avioneta iba una pancarta en solidaridad con Líbano y Palestina, manifestación. Y fue una manifestación estupenda. Y poner el grito en el cielo también fue estupendo. La primavera árabe es un grito de rebeldía de la gente joven fundamentalmente, gente que creía en sus derechos, que creía en sus posibilidades y que quería un futuro mejor para ellos. Y surgieron en Túnez, en Egipto, en Siria, en muchísimos países árabes, surgieron estas primaveras que fueron para nosotros también una esperanza, porque parecía que se movía realmente. Esa sociedad que habíamos captado muchas veces demasiado sumisa en algunos países como Egipto, Siria, etcétera, ¿no? Para nosotros fue una esperanza y fue un momento estupendo. Cuando nosotros conocemos el BDS, la campaña de boicot, desinversiones y sanciones,
frente al apartheid que supone el Estado de Israel. Nosotros nos sumamos inmediatamente a ello, vimos que era una respuesta que tenían los propios palestinos, una respuesta pacífica que había surgido de la propia sociedad palestina, y a raíz de eso nosotros pues vemos que hay que suscribirla y que hay que apoyarla. Hay que pensar que el boicot duele a los responsables del apartheid. Al gobierno de Israel le duele el boicot, y la prueba está que atacan duramente a quienes defendemos el BDS. Nosotros llegamos a una conclusión como asociación, y era que nosotros estábamos haciendo lo que no hacían los gobiernos, que era la denuncia política contundente y constante de los crímenes de Israel en Palestina, así como en otros países del mundo árabe, y que los gobiernos se habían dedicado a hacer lo que hacían las ONG, que eran dar fondos y dar dinero para acallar conciencia, acallar gobiernos y resolver las cosas sin entrar en los incumplimientos de la legislación internacional y en los incumplimientos de los derechos humanos. ¿Qué pasó cuando presentamos la causa ante la Audiencia Nacional? Que el Partido Socialista inmediatamente cambió la ley para que no se pudiera seguir con esa causa ante la Audiencia Nacional, para que no se pudiera perseguir los crímenes. De manera que surge de la sociedad civil palestina un proyecto que es de boicot, sanciones y desinversiones en Israel. Y ese proyecto lo toma la sociedad civil europea y lo tomamos nosotros inmediatamente, porque es una herramienta legítima y contundente y voraz contra los intereses de Israel, y de hecho está perseguida por Israel, aquellas asociaciones que defienden el boicot, las desinversiones y las sanciones contra Israel. Nosotros fuimos los primeros en toda España que salimos con una pancarta enorme que decía: primero Sudáfrica, ahora Palestina, boicota a Israel. Recuerdo que había algunos compañeros que nos decían: la gente no sabe lo que es el apartheid, la gente no sabe lo que significa boicot, y yo decía: lo van a saber, lo van a saber. Y hoy día todo el mundo sabe lo que fue el apartheid en Sudáfrica, la gente que no lo conoció, y sabe lo que es el boicot. Fundamentalmente también lo sabe Israel, porque le está doliendo y está criminalizando a todos los activistas que en Israel y fuera de Israel defendemos el boicot, porque es una herramienta muy potente en manos de la sociedad civil. Al-Quds, creo que nosotros los miembros de Al-Quds hemos tomado el compromiso de canalizar la solidaridad con Palestina, pero eso nos lleva a ser transversales y a tener que trabajar con más gente, y así creo que tiene que ser. En Málaga en el 2005 empezó también esa idea de hacer primero una reunión de asociaciones de todo el territorio, de todo el Estado, y empezó una red que hoy en día, 2019, sigue funcionando. Han ido cambiando sus miembros, sus asociaciones, su fuerza y tal, pero está funcionando, y creo que es un referente a nivel internacional y ha sido clave en nuestro apoyo internacional en la campaña de boicot, desinversiones y sanciones. Campaña que, a petición de los palestinos, por muchas asociaciones de Palestina, de la población civil, y que hoy por hoy está siendo nuestra mayor herramienta de lucha. Malos momentos hay muchos, muchísimos, pero para mí uno de los peores momentos fue cuando se quebró la primavera árabe en Siria y se quebró la izquierda europea, que no supo defender que cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo tiene derechos, tiene derechos. Para mí eso fue una quiebra incontestable y que sigue estando ahí, y es una causa pendiente de la izquierda europea. Todo ser humano, viva donde viva, tiene derechos y hay que respetárselo. Y no hay guetos porque pertenezca a una parte del planeta o de otra, porque sus dirigentes sean de una clase o de otra. No hay gueto posible donde los derechos humanos no puedan entrar y puedan consolidarse. Y la guerra contra Siria y la guerra en Siria fue, sin duda, una quiebra de toda la izquierda europea. Para mí eso es un mal momento y una amargura que siento todavía, que sobrepasa a todas las demás. Porque crímenes puede haber en muchos sitios, pero nosotros tenemos que saber dónde estamos
Y si nosotros nos callamos, nosotros consentimos, el criminal sigue atacando y matando con total impunidad. Esos son los malos momentos, los que hay que combatir. La conciencia la tenemos que tener clara y tranquila. Siempre he sentido ese sentimiento de orgullo, de pertenecer a un colectivo en el que merecía la pena gastar el tiempo, ¿no? Porque está claro que uno ahí ha dejado mucho tiempo libre, lo ha dedicado y mucho esfuerzo a la asociación y siempre me he ido con la satisfacción de que merecía la pena. Se habla de globalización y la globalización también tiene que corresponder con los valores, con cómo entendemos el mundo, si creemos en los derechos humanos, en el llamado enfoque de género, en el cambio. Y si mucha gente que no es europea aspira a vivir en Europa porque la ve como un referente, pues creo que nosotros tenemos que seguir manteniendo esa labor internacional, esa labor de contacto con otros pueblos y sociedades que no viven igual que nosotros, que viven muchísimo peor y sobre todo que viven colonizadas, viven en un sistema de apartheid y difícilmente van a poder salir de ahí si no tienen por lo menos cierta ayuda exterior y cierta presión del exterior. Tenemos que ser capaces de abrir nuestras puertas, de compartir nuestro proyecto, de compartir nuestra lucha para que la gente se ilusione. Y aunque no lo haga a tiempo completo, como quizás podemos hacerlo algunos de nosotros, lo hagan en momentos transversales de su vida y aunque sean apoyos más puntuales, pero sí que nos den la fuerza de transformarnos y de ser una asociación viva, atenta a las necesidades, atenta a los cambios políticos, porque vienen y además vienen en momentos muy complicados. El futuro es que el mundo árabe va a volver a estallar. El futuro solo se teje con solidaridad y solo se teje con justicia y se teje con democracia, que es lo que nosotros reivindicamos para el mundo árabe. Nosotros no queremos ninguna otra cosa extraña. Reivindicamos democracia, justicia, derechos humanos y solidaridad con el mundo árabe, con el mundo del Mediterráneo y en general en el mundo entero, ¿no? Parece que estamos en un momento de transición, ¿no? Transición generacional, transición de actividades, también quizá de cambio de objetivos, de focos, de quizá nuevas ambiciones, quizá más grandes. No sé si ahora tocaría regresar a los cuarteles de invierno y aguantar, y desde mi punto de vista creo que no. Deberíamos dar un pasito hacia adelante. Lo que nosotros tenemos que hacer es sumar voluntades todas las que podamos. En la situación en la que estamos tenemos que sumar a tope. Nos toca mantener viva la llama de la reivindicación, del trabajo colaborativo, de la sensibilización con la sociedad, etcétera, porque el llamado conflicto palestino sigue ahí vivo tras 70 años, con cada vez más problemas para mantener esa conciencia sobre ese problema, y en este sentido la presión es cada vez mayor. Y yo creo que la resistencia por nuestra parte también tiene que ampliarse y ser mayor. Necesitamos gente. No le pedimos que se organice como lo hemos hecho nosotros. No le pedimos que dejen todo su tiempo allí. No le pedimos que dejen toda su energía. No le pedimos que acudan a reuniones larguísimas. Pedimos que se organicen como quieran. Pedimos que vayan a Palestina. Pedimos que visiten el mundo árabe, pedimos que se entrevisten con interlocutores legítimos, gente que busca la democracia, gente que busca el respeto a los derechos humanos, y queremos que se organicen de alguna forma.